Muy bien, como lo habíamos anunciado en estos últimos minutos del programa, nos acompaña Ana de Mendoza, quien se ha estrenado hace 3 semanas como representante de UNICEF en nuestro país. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarnos. A ver, la gente vincula mucho a UNICEF con el trabajo de la defensa del niño, pero el Perú es un país con características particulares. ¿Cuál es el objetivo de UNICEF y cuál es la huella que usted quisiera dejar a partir de ahora que asume este cargo? Bueno, mira, UNICEF trabaja en más de 170 países promoviendo que se cumpla la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por casi todos los estados del planeta, entre ellos Perú, y trata de apoyar a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector empresarial, al sector académico, para que puedan sostener los marcos normativos, los marcos legislativos y las políticas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el Perú estamos trabajando a nivel nacional, apoyando políticas nacionales y también en diferentes regiones apoyando modelos de intervención para que puedan ser escalables como políticas públicas, con 2 focos importantes, primera infancia y adolescencia. Teníamos esta entrevista pactada para el Día de la Mujer, pero la agenda política hizo que la postergáramos. Pero hay información reveladora. ¿Cómo está el Perú a propósito de este cambio en el gabinete, por ejemplo, de esta renovación y de este intento del gobierno por mejorar las prácticas y solucionar los problemas de la población, dejando un poco el debate y la confrontación política? ¿Cómo encuentra usted su diagnóstico a priori de la población en la que trabajan? Bueno, yo creo que Perú tiene un marco normativo avanzado en cuanto a igualdad de género y en cuanto a protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. El marco normativo y legislativo está bastante avanzado. Hay un tema en la implementación de las políticas, ¿no? Hace falta más recursos, hace falta una inversión sostenida en niñez y en adolescencia. Y en cuanto ¿Podría precisar esa deficiencia? Bueno, yo creo que modo, yo lo que pienso. ¿Cómo vamos en comparación a nuestros países vecinos, por ejemplo? Yo creo que no es tanto un tema de cuánto se invierte, que va creciendo, sino si se distribuye de una forma equitativa, ¿no? Hay unas brechas de desigualdad muy alarmantes en Perú. Si uno mira indicadores como, por ejemplo, terminalidad en la educación secundaria, cuando va a las regiones amazónicas, solo el 23% de las chicas, de las niñas que acaban secundaria, acaban a tiempo. El 23% quiere decir que se ha perdido un 75% por el camino, y eso refleja situaciones de inequidad, falta de recursos, desigual oportunidades, embarazo no intencionado en la adolescencia, falta de acceso a recursos y a servicios, ¿no? Entonces yo creo que el marco normativo es adecuado, hay una voluntad política. Yo creo que la centralidad de erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia también contra las niñas y adolescentes es algo que hay que rescatar. Me parece que existe un discurso político que dice ya no puede seguir Perú así, con estas cifras alarmantes, ¿no? 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. 7 de cada 10 mujeres. Sí, en el país, estos son datos oficiales, han sufrido violencia. 11 niñas de menos de 15 años han sido abusadas cada día que pasa. Hoy han sido 11 al día, son abusadas, 4 embarazos de niñas menores de 15 años. Son datos que un país como Perú, estando en el siglo XXI y estando en un contexto donde Perú se sitúa como un país pionero, no se puede permitir, ¿no? Entonces hay un tema de cómo se acelera ese cambio cultural que se quiere dar y cómo las normas se transforman en políticas públicas con presupuesto suficiente y monitoreo de cuál es la efectividad de esas políticas públicas para que la brecha de inequidad desaparezca, no solo la que hay entre niños, niñas, hombres y mujeres, también la que hay entre diferentes zonas del país, que vemos que no es lo mismo las oportunidades que tiene una niña o un niño en algunos barrios de Lima o en algunas zonas de las regiones amazónicas o de las zonas andinas, ¿no? Entonces yo creo que la reducción de la brecha de desigualdad me parece que es el punto de agenda más importante bueno, que debería interesar a toda la clase política también, ¿no? Poner la mirada en el centro, que la agenda política esté centrada también en la infancia y en la adolescencia. No feminista ni de información que nos sorprenda porque es el Día de la Mujer, es una realidad. Bueno, son realidades, son cifras oficiales. Yo creo que Perú ha hecho un esfuerzo extraordinario en tener cifras. Las cifras son duras, pero yo creo que basarse en la evidencia es el primer paso para poder
desarrollar políticas públicas que sean efectivas. ¿Y se ha percibido un retroceso en los últimos años, usted diría, o hemos avanzado lento, no hemos avanzado, bueno, o hemos retrocedido? Mira, es difícil valorarlo. En el caso de violencia, normalmente cuando las políticas públicas intentan enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, lo que sucede es que se reportan más denuncias, lo cual es un hecho positivo, ¿no? Entonces uno puede pensar, ¿han aumentado las denuncias? Sí, ¿hay más? Todo. No, seguramente son más visibles. Pero en el tema de la educación, por ejemplo. En el tema de educación hay altos y bajos. Yo creo que Perú ha logrado una buena inserción en la matrícula primaria y bastante alta en la secundaria, pero en los logros educativos, como digo, en la terminalidad de la secundaria todavía hay brechas bueno, urgentes, ¿no? Realmente. De acuerdo, me hubiera gustado tocar el tema de Venezuela, quizá en una cifra. ¿Ustedes también están trabajando con el monitoreo de esta población? Sí, nosotros estamos ayudando a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Perú para acoger de una forma solidaria y responsable a casi 100.000 niños y niñas que están llegando de Venezuela. 100.000, es una cifra alta, ¿no? Me parece que estamos en 70.000, pero se espera que se llegue a los 100.000. Felicitar al gobierno de Perú porque yo creo que es un gesto solidario. Sé que el Ministerio de Economía ha aprobado una partida extra presupuestaria para que puedan estar este año en las escuelas, lo cual es una oportunidad muy buena también para en el ámbito escolar trabajar la no discriminación, la solidaridad, el respeto. Entonces es una buena oportunidad que tiene la población de Perú, la sociedad peruana y las políticas públicas de poder garantizar los derechos de niños y niñas que han tenido que salir en condiciones realmente muy duras y muchas veces no elegidas por ellos, sino por sus padres o por los familiares más cercanos. Y bueno, que llegan a un país donde son abrazados, donde son bien recibidos. Así que bueno, yo creo que hay que felicitar a la población peruana porque me parece que está haciendo un esfuerzo y también a las políticas, a los tomadores de decisiones porque están siendo valientes en garantizar los derechos a estos niños y niñas. Muchísimas gracias por su presencia en el programa y estaremos muy atentos y en comunicación permanente para conocer los avances que haga, la información que siempre pueda darnos UNICEF. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Mucha suerte y bienvenida a Perú. Gracias. Muy bien, nos despedimos. Ustedes se quedan con Noticias a las 10. Regresamos mañana a las 9 en punto.